Vamos a hablar acerca de la transmisión neuromuscular, la contracción del músculo esquelético y liso. Bueno, ya en clases anteriores ya habíamos mencionado de dónde nace la vía piramidal, ¿no? ¿Se acuerdan? La vía piramidal nace en la corteza motora primaria, en una parte, ¿no? En la capa 6, en la capa 5, en las neuronas gigantes piramidales de Betz, una parte de ella, pero también lleva información de las regiones parietales, ¿sí? Ahora, esta vía piramidal tiene una primera neurona, que en este caso vendría a ser la giganto piramidal, ¿no? Y también tiene una segunda neurona que sale de las astas anteriores, ¿ya? De la médula, ¿sí? Esta segunda neurona tiene un nombre particular, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? La motoneurona alfa, ¿no? La motoneurona alfa. Y es la motoneurona alfa la que va a hacer sinapsis con la fibra muscular esquelética y es la que va a producir la contracción muscular. ¿Ya? Entonces de eso nos vamos a encargar ahora, de estudiar esa parte. Bueno, en esa lámina tenemos, por ejemplo, ahí está la motoneurona alfa, ¿sí? Que va a inervar a esta fibra muscular y mediante la exocitosis de acetilcolina va a producir la contracción muscular. Entonces, en la unión neuromuscular, que vendría a ser esto, mira, tanto membrana presináptica como membrana postsináptica, todo esto es la unión neuromuscular, ¿ya? Ahí vamos a tener algunas estructuras. La zona presináptica, que es la membrana de la motoneurona alfa, que tiene las vesículas de acetilcolina, la hendidura, que es bien pequeña, mira, 20 a 30 nanómetros. En esta hendidura voy a tener la acetilcolina y a su enzima, que es la acetilcolinesterasa. Bien, la membrana postsináptica es la membrana muscular, ahí está el receptor nicotínico y están los canales de sodio que van a generar, en este caso, la contracción, ¿no? Porque van a despolarizar a la membrana muscular. Entonces, esa es la unión neuromuscular, ¿ya? Muy bien. Ahora, el desarrollo de esta unión neuromuscular, de estas fibras musculares, se da a partir de dos células, ¿no? Los miocitos y las neuritas, que se van a desarrollar simultáneamente, ¿ya? Pero cada una de ellas de distintos orígenes, ¿no? Los axones de estas neuronas se van a mielinizar por las células de Schwann, ¿ya? Y poco a poco así se va a ir desarrollando esta unión neuromuscular. Ahora, la transmisión neuromuscular va a comenzar minutos después de que el cono de crecimiento entre en contacto. O sea, ni bien entra en contacto ya hay transmisión de señales, ¿sí? O sea, eso es muy precoz. Creo que la síntesis te queda más claro que el agua turbia, ¿no? O sea, es clarísimo cómo se sintetiza acetilcolina en base a colina y acetil-CoA. La transferasa los une y ya tenemos acetilcolina más coenzima A, ¿ya? Ahora, la síntesis y liberación. Esto es algo muy interesante, ¿no? Y ya lo habíamos discutido anteriormente. ¿Qué necesito yo para poder llevar a cabo el mecanismo de la exocitosis? ¿Qué se necesita? Calcio. ¿Sí? Eso es obvio. Necesito calcio. Y el calcio ingresa a la neurona, a la membrana presináptica, por los canales de calcio voltaje dependientes, ¿ya? Y es este calcio al final el que va a colaborar con la síntesis también, ¿ya? ¿Por qué? Porque el calcio va a promover muchas funciones también enzimáticas, ¿ya? Y esa es la síntesis. Ahora, mira, para que la acetilcolina ingrese, ¿no? También es un proceso muy importante y en algunas entidades se puede ver afectado. Igualmente, la exocitosis la vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Y todo este mecanismo es en cuanto a la síntesis, pero cuando sale
y es degradado, hay un producto que digamos, se vuelve a la neurona, ¿sí? O sea, no se pierde, sino se recicla. ¿Y cuál es el que reciclamos? Reciclamos la colina, ¿ya? Esa colina es la que se recicla. Vuelve nuevamente al ciclo para la vuelta, o sea, no se pierde colina, ¿ya? Porque el otro sí lo podemos conseguir, pues el acetato sí se puede conseguir de manera rápida, ¿ya? Muy bien, la hidrólisis, ya saben por quién está, mediado, ¿no? En sí es por la colinesterasa, ¿ya? Acuérdate que hay dos tipos de colinesterasa, ¿no? La verdadera y la falsa, o la verdadera con la otra que se llama la butiril colinesterasa, ¿no? Ahora, estas colinesterasas tienen también importancia, ¿no? Porque de no estar ellas, prácticamente tendríamos una estimulación constante de acetilcolina, ¿ya? Y con esto como consecuencia, aumento de la contracción, ¿no? Y aumento de las otras funciones mediadas por receptores muscarínicos, ¿ya? Este es el mecanismo de exocitosis, solo para mencionar algunas partes aquí, y lo vamos a ver con un gráfico mejor, ¿ya? A ver, por acá creo que hay un gráfico. ¿Dónde está? Esa pizarra se sirve, ¿no? Esa pizarra. ¿Ven? ¿No ven, no? Muy lejos están, ¿no? Ya, no importa, entonces por acá hay uno. Ya, aquí, con este no lo hacemos. Mira, cuando viene el potencial, ya imagínate que mi puntero es el potencial de acción, ¿ya? Viene el potencial de acción y lo que hace, tú sabes, todo potencial de acción cambia la polaridad de la membrana porque está ingresando grandes cantidades de sodio, ¿ya? Ese sodio que cambia la polaridad de la membrana, ¿qué es lo que hace? Va a aperturar canales de calcio que están ahí en la membrana. Ahí están, entra calcio, entra calcio, entra calcio. Desde aquí empieza todo. ¿Por qué? Porque el calcio activa no solo el proceso en sí de la exocitosis, sino también va a activar a otras enzimas, como por ejemplo las quinasas dependientes de calmodulina. Por ejemplo, va a actuar sobre esta que es una proteína de la vesícula que se llama la sinaptotagmina, ¿ya? La sinaptotagmina. El calcio se une aquí y va a mediar el proceso de exocitosis. Y el calcio activa a esa quinasa de calmodulina. ¿Por qué? Porque esta vesícula se encuentra anclada a los microtúbulos. Para liberarla, yo necesito romper esa unión. Esa unión se rompe por las quinasas. Y esa proteína que las une se llama sinapsina, que está aquí. El calcio entra y rompe esta sinapsina, porque activa una enzima que es una quinasa, la rompe. Y es como así se va a ir liberando, ¿no? Esta vesícula para poder darle exocitosis, ¿ya? Ahora, cuando esta vesícula ya se rompió, el calcio hizo su trabajo, el calcio estimula que esa vesícula migre por esta proteína sinaptotagmina que está aquí. 5 calcios se unen a sinaptotagmina, entonces se va a producir la formación de un complejo, este complejo, que es el complejo SNAR, ¿ya? Y el complejo SNAR está formado por sinaptobremina, los SNAP25 y la sintaxina. Se va a poner digamos, fija a la membrana. Y luego de este proceso se produce el poro de fusión para poder secretar, ¿qué cosa? El neurotransmisor. O sea, de manera simplificada, lo que va a ocurrir en toda exocitosis. Eso, si no me equivoco, recibió el Nobel, pues claro, ese mecanismo de exocitosis ya recibió el Nobel, no me acuerdo del año, pero recién hace unos 5 años, ¿no? ¿Ya?
por ese mecanismo, porque ese mecanismo está en la mayoría de las neuronas, incluso en algunas otras células, ¿ya? Entonces, eso es más o menos en síntesis, ¿no? Ese complejo SNAR, ¿ya? Formado por una sinaptobrevina, una sintaxina y 2 SNAP25. Entonces, es un complejo formado por 4 proteínas, pero son solo 3 tipos de proteínas, porque se repite los SNAP25. Y estos también en algunos casos se llama como el complejo encierre, ¿no? Complejo en cremallera, ¿ya? Por la forma que tiene al momento de verla en 3 dimensiones. Parece un cierre, ¿ya? Por eso le llaman complejo en cremallera en algunos lados. ¿Ya? Y esto es, al final, ¿ves? Se forma el poro y por aquí es que va a pasar el neurotransmisor, ¿ya? Esas cositas nada más, no se olviden del complejo SNAP, quienes lo forman, ¿ya? Y hay otras proteínas pues, que están también relacionadas, ¿no? Como los MUNC, que dan estabilidad a todo el sistema. Igualmente, esta es la sinaptotasmina, que empieza toda la cascada también, ¿ya? Mediada por calcio, ¿ves? O sea, el calcio entra a tallar en todo, en despolarizar, en hacer que empiece la exocitosis, en liberar a la vesícula, ¿ya? Ahora, ya se liberó la vesícula, ya se secretó acetilcolina, mi acetilcolina tiene que interactuar. ¿Y cuáles son los receptores de acetilcolina? Ahí están. Son los nicotínicos. Pero tengo los fetales y tengo los del adulto. ¿Y cómo se van a diferenciar? Se van a diferenciar porque en el adulto tengo esta subunidad, epsilon, ¿ya? Y en el feto tengo esta subunidad, que es la gamma. Esa es la diferencia, ¿ya? Y también algo muy interesante va a ser la permeabilidad, ¿no? Ambas tienen alta permeabilidad ¿a quién? Al sodio, al potasio y al calcio, ¿ya? Digamos que cuando un músculo es denervado, ahí pueden existir, ¿no? Esos receptores un poco de la edad fetal, ¿no? Generalmente pasa ahí. Ahora, este receptor, ¿ya? Tiene un poro en el centro, que es el que se va a abrir. ¿Cuántas moléculas necesito de acetilcolina para abrir al poro? Necesito 2. Muy bien. Entonces, esas dos están aquí, mira. Ahí están. Las 2 que necesito para abrir el poro. ¿Y dónde se interactúan? Aquí. Entre la subunidad alfa y delta y la subunidad alfa y gamma. Ahí están. Estas son las que abren este poro, ¿ya? Hacen que tenga o que cambie su angulación, ¿ya? Más o menos unos 15 grados. Y por ahí, por esos 15 grados, va a meterse el ion sodio. ¿Qué claro? ¿Sí? Es así, en resumidas cuentas, ya lo que está escrito es para un poco darles información, pero en resumidas cuentas es lo que pasa. ¿Ves? Mira, se abre y se cierra, ¿ya? Se abre y se cierra, así, pasa de un lado al otro. Pero ahora existen también otros subtipos de receptores nicotínicos, o sea, que están en otro lado, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia? Solamente por las subunidades, mira. Este tenía alfa, beta, gamma, delta, ¿no? En cambio este tiene puras alfa y beta, por ejemplo, ¿no? Que están a nivel del sistema nervioso central, igual acá, ¿no? Puros alfa, por la interacción de ellos. Entonces son subtipos nada más, que se encuentran en otras estructuras. Ahora, ¿cómo es la propagación? O sea, ya salió la acetilcolina, se unió a su receptor, pasa el sodio a la membrana muscular y la va a despolarizar. Esa despolarización que se está dando tiene que transmitirse a toda la fibra muscular, ¿no? Porque no solo se despolariza una parte, tiene que pasar y llegar a unas estructuras que están bien internas, que son los retículos sarcoplasmáticos. ¿Y por qué? Porque el retículo sarcoplasmático, ¿qué es lo que guarda dentro? Calcio. Entonces necesito que ese calcio salga para poder tener contracción, si no, no hay contracción.
Entonces, para que se propague eso, necesita una estructura que se llama los túbulos T. ¿Ya? Por ahí viaja esa despolarización. Y cuando llega a los túbulos T que están en relación al retículo sarcoplasmático, se va a activar unos mecanismos mediados por dihidropiridina, que son sensores de voltaje, de cambio de voltaje. Estos sensores de dihidropiridina, que están aquí, ¿no? Los sensores de dihidropiridina, lo que hacen es interaccionar con los canales de rianodina para permitir la salida del calcio. Y es así como el potencial, ¿no? Que cambió acá, entró sodio, comenzó a despolarizar, sensor de voltaje de dihidropiridina, abre estos canales y comienza a salir el calcio, ¿ya? Ahí está, eso es lo que les acabo de decir. Ahora, ese calcio que está aquí dentro de los retículos sarcoplasmáticos no se encuentra solo, ojo, porque el calcio cuando está así solito es un desgraciado, siempre tiene que estar acoplado. Entonces hay una proteína que lo tiene ahí y es bien fácil su nombre, ¿no? Calsecuestrina, no lo secuestra, secuestra calcio, calsecuestrina, ¿ya? Pero está ahí adentro. Y así como sale el calcio, ¿ya? Ahora, este calcio, pregunta, el calcio en general, ¿dónde tiene mayor concentración? ¿En el intra o en el extra? En el extracelular. Por lo tanto, yo estoy hablando del retículo sarcoplasmático, ¿y eso dónde está? En el intra. Entonces, necesito algo que me ayude a poder sacar ese calcio, ¿no? Entonces, existen proteínas que ayudan, ¿no?, a este mecanismo, ya que son las proteínas cerca del retículo sarcoplasmático. Estas las meten, ¿ya? Entonces, en este cuadro el resumen, mira, entra sodio, despolariza los dihidropiridina, los rianodinos y sale el calcio. Entonces ya tengo calcio en el intracelular de la fibra muscular. Ahora, ese calcio, esos son los potenciales. Ya, ese calcio va a activar, ¿qué cosa? Algunas cascadas que van a ser mediadas sobre todo por su interacción. Aquí está, ahí está el acoplamiento del calcio. ¿A dónde? Acuérdate que existen proteínas contráctiles, ¿no? Que son actina, ¿no?, y miosina. Todo esto se debe al desplazamiento, a que se desplazan. Pero normalmente no se desplazan porque sus lugares de conjugación están bloqueados, ¿ya? Lo que hace esto es liberar esos canales. ¿Para qué? Para que se acoplen esas dos proteínas, ¿no? Al momento que se acoplen, ¿sí?, puedan producir ese deslizamiento, porque la cabeza de la miosina es la que hace el fenómeno de palanca, ¿ya? Esa palanquita la hace la miosina por su cabeza que tiene ahí. Y para todo este mecanismo de deslizamiento de los filamentos, yo necesito algo muy importante, ¿no?, que es el ATP. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el ATP el que va a entrar a tallar para poder restablecer el mecanismo. Entonces, cuando entro a tallar el ATP es más que todo para relajarlo, para volver a su estado basal, si no, no volvería, seguiría en el ciclo, ¿ya? Entonces, eso es lo que sucede más que todo, ¿ya? Es ese deslizamiento el que va a producir la contracción de la fibra muscular. Cuando ya se produce la contracción, ese calcio tiene que volver a su ciclo. Una forma es que se vaya al extracelular y la otra es que vuelva al retículo sarcoplasmático. ¿Y cómo vuelve? Vuelve por esas proteínas que les dije hace rato, ¿no? Las cerca, vuelve, se mete.
y sale también por intercambiadores de sodio-calcio o por una bomba que la saca, ¿ya? Entonces, por esos mecanismos se pierde el calcio que está dentro de la fibra y nuevamente se restablece el ciclo hasta la siguiente contracción, ¿ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué pasaría? Aquí están los tipos de potenciales que vamos a ver, mira. ¿De quién crees que es este potencial? Del músculo cardíaco. Este potencial chiquito es de la motoneurona y este es del músculo esquelético. ¿Saben por qué es importante esto? Esto nos explica por qué el músculo, cuál que es de todos los tipos de músculos que sufre de tetania, que es la contracción, ¿no?, consecutiva de fibras musculares, de las mismas fibras musculares, ¿no?, y que generan el tétano, la toxina tetánica. ¿Cuál crees que sufra esto? Es el músculo esquelético, ¿ya? Y es porque por sus mecanismos en los cuales va a tener un periodo relativo, ¿no?, absoluto, el relativo y el absoluto. Y también el corazón, ¿tú crees que pueda sufrir? ¿Alguna vez has escuchado que el corazón sufre de tetania? No, pues. Tiene la meseta, ¿no? La meseta lo protege de la tetania, ¿ya? Muy bien. Entonces, ese es en el músculo esquelético, ¿ya? Ahora hablemos del músculo liso. Es el otro tipo de músculo que lo han visto en gastro. Gastro ya llegaron, ¿no? Ya, en gastro vieron un poco acerca del músculo liso. Están los tres tipos de músculo, ¿no? ¿Cuánto es el potencial de membrana del músculo cardíaco? Menos 85 más o menos, ¿no? Del músculo esquelético, menos 90, ¿no? Más o menos, casi igual que la neurona. Y del músculo liso, muy bien, menos 60, ¿no? O sea, miren, son distintos, ¿no? ¿Ya? Y ahí están. Cada uno tiene también un potencial. Miren el potencial. Esto es el potencial y esto es la contracción. Igual, miren, el potencial de acción y la contracción muscular. Igual aquí. Su potencial, pero su contracción es menor, ¿no? ¿Sí? Eso va a variar de acuerdo a la fibra. Muy bien. Nuevamente, nunca se olviden, ¿ya? Ahora, el músculo liso. A diferencia de los otros músculos, este no tiene el mismo ordenamiento que tiene el esquelético y el cardíaco, tanto de la actina y la miosina, ¿no? No tiene ese mismo ordenamiento, ¿ya? Es por eso que aquí los miofilamentos están en un orden distinto, ¿ya? Estas fibras son más pequeñas que las estriadas. Y el músculo liso se va a poder dividir en músculo liso unitario o visceral y el músculo liso multiunitario. Acá hay un ejemplo, mira. El músculo liso unitario. ¿Por qué crees que le dicen unitario? Porque al momento de que se produce la contracción se va a producir en todas las fibras. ¿Y por qué? Porque tiene uniones. ¿Qué uniones? Uniones gap, ¿no? Tiene uniones que van a dejar pasar los iones y todas se van a despolarizar a la vez. Por eso se llama unitario. En cambio, el multiunitario, como sucede en los músculos ciliares, es porque cada uno tiene que despolarizarse. O sea, cada fibra se tiene que despolarizar de manera independiente para poder generar la contracción de ese músculo liso. ¿Ya? Es por eso que, mira, tiene cada uno su inervación. Y eso están en los músculos ciliares, ¿no? Y esos músculos ciliares, no sé qué está pasando, ahí están. Y esos músculos son los causantes de los cambios ¿de quién? De los cambios del cristalino, ¿no? ¿Qué pasa cuando se contrae el músculo ciliar? ¿Qué le pasa al cristalino? ¿Se abomba o se pone larguito? Delgadito. Cuando se contraen los músculos ciliares, el cristalino muy bien, se abomba. Y cuando se relaja, pasa lo contrario, se pone delgado. Ese es el mecanismo, ¿ya?
Y por eso es importante ese tipo de fibra. Ahora, el músculo liso en los distintos tejidos tiene algunos patrones de actividad rítmica, ¿ya? Entonces que le dan cierto tono al músculo liso, o sea, tiene, digamos, una especie de nodos que le permiten tener una tonicidad al músculo liso. Y eso sobre todo en algunos tejidos, ¿no? Sobre todo en ustedes cuando vieron gastro, seguro que escucharon de las células intersticiales de Cajal, ¿no? ¿Sí? Que son los marcapasos del sistema nervioso entérico, ¿no? De esos músculos tienen sus marcapasos también. Y no solo están en el sistema nervioso entérico, sino también, por ejemplo, en la vejiga. También hay marcapasos, ¿ya? Entonces, algunas características de estos dos tipos de músculo, el unitario o visceral y el multiunitario. Nunca te olvides que el unitario es un sin sitio. Sin sitio es, ¿qué quiere decir sin sitio? No es que no tenga sitio, ¿eh? Sin sitio es porque todo actúa como una unidad. Eso es un sin sitio, que actúa como una unidad. ¿Y por qué tiene las GAP, ¿no? Las uniones GAP. Hay en intestino, vejiga, útero y uréteres. Estos pueden tener actividad eléctrica espontánea por estos marcapasos, ¿ya? A diferencia del multiunitario, que cada uno actúa como separado, ¿no? En los músculos ciliares, del cristalino, en el conducto deferente también hay, y en el iris, ¿ya? Y estos, más que todo, están inervados por el sistema simpático y parasimpático. Ya son algunas características. Nuevamente, para que nunca te olvides, el unitario y el multiunitario. Ahora, algunas características morfológicas, mira. Tú recordarás cardio, ¿no? En cardio te hablaban de las troponinas, ¿no? ¿No? Ah, ya, cuando ya después te van a hablar de troponinas y esas cosas, ¿no? En músculo esquelético también hay troponinas, pues, ¿no? Porque tienen la misma, digamos, el tipo de mecanismo de contracción es muy parecido. Pero aquí no hay troponina, ¿ya? No hay troponina. Lo que hay es calmodulina. Tiene poca mitocondria. ¿Por qué? Porque con baja energía pueden mantener una contracción. Y eso, te pongo un ejemplo, ¿no? ¿Alguna vez te ha dado diarrea? ¿Sí? Cuando te viene el cólico por la diarrea, pregunta, ¿es persistente o no? ¿Sí o no? Claro, pues ahí hasta que no tomes algo antiespasmódico o no va a seguir contrayendo y contrayendo, te va a doler, te va a doler, te va a doler. ¿Sí? Pregunta, ¿tú crees que puedas mantenerte en contracción la fibra muscular esquelética ahí? Mira, ¿tú crees que puedas mantener mi brazo ahí 1 hora? ¿Tú crees? ¿Por qué? Primero porque hay fatiga, ¿no? Segundo porque necesitas gran cantidad de energía para mantener esto. Hace rato hemos hablado del ATP que entra en cada potencial que va mandando la señal, necesita ATP. Va a demandar mucha energía. A diferencia del músculo liso, el músculo liso para mantener una contracción no necesita tanta energía. Se mantiene ahí, por eso que es persistente, pero el cólico sigue. Lo mismo que les pasa a las chicas cuando les da la menstruación, ¿no? Se contrae sus fibras y friega, ¿sí? Y sigue todo el día, está ahí que contrae. Y sigue, y a bajo costo energético, ¿ya? ¿Qué más? El metabolismo es glucolítico, son de menor diámetro, tienen cuerpos densos que son los que fijan a la actina y a la miosina y no tiene estriaciones, a diferencia del músculo esquelético estriado, ¿no? Y ahí está, ¿no? Este es el músculo cardíaco, por ejemplo. Este es músculo liso, ¿no? Son más fusiformes. Y esta es más o menos la constitución. Yo voy a tener los filamentos, tanto de actina y de miosina, que van a estar unidos por estos cuerpos densos, ¿ya? Y algunos filamentos intermedios que van a estar dándole la forma a la fibra. O sea, están de distintas orientaciones dentro de la fibra muscular, ¿ya? Y es más o menos así, ¿no? Miren, ¿ves? En distintas orientaciones. O sea, se contrae por distintos lados. Y estas vendrían a ser las uniones tipo GAP. Ahora,
el ejemplo que voy a tomar para poder entender esto va a ser el del tracto gastrointestinal. Ahí vamos a ver músculo liso a montones. Y este músculo liso va a estar inervado por el sistema nervioso entérico, el simpático y el parasimpático. ¿Ya? Y eso ya lo han visto de repente, músculo liso. Solo para recordar que el sistema nervioso entérico tiene todos estos componentes, ¿no? Varios plexos. Los más importantes, el de Auerbach y el de Meissner, pero no son los únicos, ¿ah? Hay más plexos, miren. ¿Ya? Y el marcapaso del tejido gastrointestinal es la célula intersticial de Cahan, pero no es la única, ¿ya? También tiene la célula parecida a los fibroblastos, que también actúa como un marcapaso. Entonces, esta es la contracción del músculo liso. ¿Qué necesitas? Calcio. A diferencia del músculo esquelético, ¿de dónde venía el calcio en el músculo esquelético? De retículos, de ningún otro lugar, ¿eh? No entra calcio por ningún otro lado. O sea, si entrará poquito, pero el que hace que se contraiga la fibra esquelética es el calcio intracelular. Aquí no. Aquí el calcio puede venir de afuera o puede venir del retículo. O sea, hay dos formas de tener calcio. Ese calcio, al igual así como pasaba en el otro, tenía que unirse a las proteínas contráctiles. Este se une, en vez de unirse a troponina, se une a calmodulina. ¿Ya? Esa es la diferencia. En el esquelético el calcio se unía a troponinas y aquí el calcio se une a calmodulina. Cuando pasa este fenómeno, ¿ya? Va a producirse la inactivación de la miosina quinasa de la cadena ligera. Esta inicial es miosina quinasa de la cadena ligera. Va a activarla. De inactivarla pasa a activarla porque es una enzima. Ojo, calmodulina es una enzima, ¿ya? Por eso va a activarla. Es en este momento donde se va a producir el acoplamiento de miosina hacia actina. Y es en ese momento donde, por el fraccionamiento de esta molécula de ATP, vaya a generar ¿qué cosa? Que ese fósforo va a intercambiar y va a poder darse la formación de esos puentes, ¿sí? Que van a generar el desplazamiento de estas dos moléculas, tanto de actina como de miosina. Pero todo el mecanismo se dio porque se activó la miosina quinasa de la cadena ligera, ¿ya? Y eso está ahí. Ahora, para la relajación yo voy a necesitar, es lo mismo, ¿ya? Para la relajación pasa lo contrario. Es otra que tiene que entrar a tallar, que es la miosina fosfatasa de la cadena ligera, porque saca ese fósforo. Pues. Si saca ese fósforo, ya no se va a poder mantener esta unión. Y es ahí donde sale el ATP, ¿no? Y es ahí donde se van a disminuir estos puentes, esta tensión, y se va a generar la relajación. Entonces, en el músculo liso, yo tengo a dos que me interesan, ¿no? Miosina quinasa de la cadena ligera y miosina fosfatasa de la cadena ligera. Una contrae y la otra relaja a la fibra muscular lisa, ¿ya? Igualmente, si ya se llevó a cabo la relajación, ese calcio se debe ir de ahí, no puede quedarse ahí. Pues. Y pasa lo mismo, ¿no? Tengo intercambiadores que los botan, ¿no? Botan un calcio y ingresa un potasio, un protón, o botan un calcio y ingresa un sodio. Pero también vuelve el retículo por las bombas, ¿ya? Vuelve nuevamente. Y sigue el ciclo hasta la siguiente contracción, ¿ya? Pero mira, este músculo liso que hemos tomado como ejemplo, que es el gastrointestinal, tiene una particularidad. Esta imagen, ¿esta? A ver. Hay algunos mecanismos que regulan
la contracción del músculo gastrointestinal, y eso lo han visto en gastro, ya ustedes son tronos en gastro. Ahí están, por ejemplo, algunas sustancias que van a modificar la contractilidad del músculo liso. Por ejemplo, ¿has escuchado hablar de la sustancia P, por ejemplo? ¿Sí? Ella también tiene un efecto, ¿no?, sobre este músculo. ¿Quién más contrae el músculo liso? La acetilcolina, pero por intermedio de su receptor. ¿Qué tipo de receptor? ¿Nicotínico? No, nicotínico es en el esquelético. Aquí es muscarínico, ¿ya? Ojo, aquí es muscarínico. Así como voy a tener moléculas que van a contraer, todo lo rojo es a favor de la contracción, voy a tener moléculas que también van a relajar al músculo liso. Y esas, por ejemplo, están las noradrenalina, ¿ya? Va a causar relajación. Todo lo que vean en azul son los mecanismos que causan relajación. Pero también hay otro que puede relajar al músculo liso. Y está ahí, es un gas. ¿Cuál es ese gas? El óxido nítrico, ¿ya? El óxido nítrico, ¿sí? Por eso que no tiene receptor, mira. Te atraviesa la membrana, ¿sí? Se mete nada más. Y este óxido nítrico también tiene una particularidad, ¿no? Su tiempo de acción es breve. Más o menos, ¿cuánto dura el óxido nítrico, sabes? ¿Cuánto es su tiempo de vida media aprox? Acuérdate de tu enamorado, ¿ya? 6 segundos, nada más. ¿Sí? 6 segundos dura el óxido nítrico dentro de su mecanismo de acción. O sea, es rápido, es violento, ¿ya? Nada más. Muy bien. Entonces, estas sustancias van a poder modificar tanto las que les he mencionado al principio. Péptido intestinal vasoactivo, sustancia P, ¿no? Acetilcolina, noradrenalina, óxido nítrico, para modificar la contractilidad. Algunos contraen, porque mira, al final, ¿qué activan? A la miosina quinasa de la cadena ligera. Por cualquier mecanismo, mira, bien bacán es esta imagen, me parece bien chévere. Todo activa, mira, todo al final hace que el calcio salga y genere la contracción. Y el otro mecanismo, mediado también por proteínas G, lo que causa es relajación, porque aquí lo que va a hacer es activar ya no a la miosina quinasa, sino a la fosfatasa, ¿no? Ahí está, ¿ves? Miosina fosfatasa de cadena ligera. ¿Ya? Y eso es lo que sucede en el músculo liso. A diferencia del músculo esquelético, el liso está modificado por varias, ¿no? Transmisores, varios péptidos, y en cambio el músculo esquelético no. Acuérdate, solamente acetilcolina es la que va a ocasionar su contracción. ¿Ya? ¿Sí? Y bueno, el músculo liso, creo que ya sabes, ¿no? El músculo liso se puede contraer hasta porque lo tocas. Lo tocas y se contrae. ¿Por qué? Porque hay algunos canales que se abren solamente con el cambio de cambios de la presión, nada más. Y acuérdate del principio, ¿no? Peristáltico en el músculo liso, siempre proximal se contrae y distal se relaja, ¿no? Para que pueda darse el mecanismo de peristalsis. Si no, pues si no, nunca tu bola avanzaría, ¿no? Si no, su pollo nunca llegaría, pues, ¿no? Se quedaría ahí nada más, su hamburguesa, ¿no? Se quedaría ahí, ¿ya? Muy bien. Y eso es porque hay, pues, varios mediadores, ¿no? Mira, los mediadores que producen contracción, ¿quiénes son? Acetilcolina y sustancia P, aquí proximal, y distal, los que producen relajación, péptido intestinal vasoactivo, óxido nítrico, ATP. Y es así como pasa el bolo, ¿no? Van contrayendo, van relajando, contraen, relajan, así. Ya eso lo has visto, pues, gastro, ¿no? Ya solamente te lo puse para que te acuerdes. Y bueno, el cuadro final de comparación de los 3 tipos de músculo esquelético. Perdón, de los 3 tipos de músculo, el esquelético, el cardíaco y el liso.
¿Ya? Para que veas las diferencias en cuanto a la duración, a la actividad, eso ya lo has visto. Muy bien, entonces es músculo. Y la última, ya para irnos todos y aprueben el examen.